Quiero comenzar por decir que yo soy un economista profundamente decepcionado del modo como se enseña la economía y más aún de cómo se la practica hoy día en el mundo. Y en eso soy contundente y definitivo. Creo que la economía se ha convertido en cómplice de un mundo que la mayoría de la gente no le gusta y no se siente cómodo. Un mundo en que crece la inseguridad, las ansiedades, el miedo, el estrés, y en que cada vez más gente, más ciudadanos, se sienten incapaces e incompetentes en cuanto a manifestar o concretar posibilidades de cambio. A ella se agrega el hecho de que contamos hoy día con evidencias contundentes, absolutamente contundentes, profundas y serias, de la urgente necesidad de cambiar rumbos, pero quienes son principales responsables del manejo del mundo hacen oídos sordos y siguen con más de lo mismo, aun cuando ellos mismos saben que continuar esa ruta es una ruta de colisión. Pienso entonces que la fuerza radica en lo que cada uno de nosotros puede hacer a partir de su propia conciencia y de tratar de convencer a los demás. Yo he comenzado por criticar la economía y en consecuencia voy a comenzar a su vez por decirles cuál es la economía que a mí me gustaría que existiera. Y la economía que yo propongo se sustenta en 5 postulados y en un principio valórico fundamental. El postulado número 1 es que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. 2, el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. 3, el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. Esto irrita y le cuesta mucho a mis colegas tragarlo, ¿no es cierto? Esto es como darles una bofetada en el rostro, ¿no es cierto? Pero lo vamos a demostrar de manera bastante contundente. 4, ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. 5, la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera, y por lo tanto el crecimiento permanente es imposible. Y el principio valórico fundamental es que ningún proceso o interés económico bajo ninguna circunstancia puede estar por encima, por sobre la reverencia por la vida. Bueno, aquí les ofreció un listado. Siempre cuando yo ofrezco este listado, observo el lenguaje corporal de los que están escuchando, ¿no? Y hay siempre como aprobación, sí, me parece, claro, me parece razonable, ¿no es cierto? No, en realidad no veo nada en contra. Bueno, lo interesante es que si ustedes vuelven a recorrer la lista, lo que tenemos hoy, uno por uno, es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario, uno por uno. Vamos viendo. La economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. Una de las cosas que se ha puesto de moda en muchos lugares donde hay desempleo o paro, como lo llaman ustedes, uno de los argumentos que uno oye frecuentemente de las autoridades económicas es que eso se debe a que no hay suficiente flexibilidad del mercado laboral. Una frase que suena muy elegante, ¿no es cierto?, pero que en realidad no dice cuál es la verdad profunda que hay detrás. ¿En qué consiste la flexibilidad del mercado laboral? Consiste en que yo pueda contratarlo a usted con menos que el sueldo mínimo, despedirlo en cualquier momento sin darle explicaciones y sin indemnización ninguna. Eso se llama flexibilización del mercado laboral. Y claro, de esa manera, por cierto, que va a haber más gente con un empleo, pero se trata de tener cualquier empleo o mantener por lo menos un mínimo de dignidad humana. En este sentido a mí me pareció absolutamente fascinante cómo hace 2 años, y ustedes lo recuerdan porque son vecinos, los jóvenes franceses le dieron una lección al mundo. Ahí justamente las autoridades muy inteligentemente, ¿no es cierto?, diseñaron una ley para contratar a los jóvenes menores de 25 años en las condiciones que yo he descrito, ¿no es cierto?, con sueldo mínimo, con derecho a despedirlos en cualquier momento sin indemnización y sin explicación. Esas autoridades económicas estaban absolutamente convencidos que los jóvenes ciertamente iban a estar felices, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción? La movilización más grande que se ha visto en Francia desde el mayo del 68, y probablemente más grande aún.
Millones de jóvenes salieron a la calle a decir que no, con lo cual demostraron que para nosotros es más importante la dignidad que tener un empleo repelente. Y esa fue una lección al mundo. Y ha tenido evidentemente sus efectos. No es esa la manera de solucionar las cosas. No se trata de que esos jóvenes se pongan al servicio de los intereses económicos, porque como ya he dicho, la economía tiene la función de servir a las personas. La nivelación hacia el fondo, ¿qué quiero decir con eso? Hoy día una gran empresa transnacional, pongamos el ejemplo de la Nike o Nike, no sé, esa que hace esos zapatos que para muchos son tan populares, ¿no es cierto? Con el objeto de seguir, y esa y cualquier otra, ¿no? Con el objeto de poder seguir siendo competitiva, necesita reducir sus estándares. ¿Qué significa eso? Encontrar un nicho donde pueda pagar sueldos más bajos, menos impuestos y menos exigencias ambientales y laborales. Entonces, como ya no puede seguir siendo competitiva en Estados Unidos, se traslada a Indonesia, por ejemplo. Y en Indonesia, a través de subcontratistas, ni siquiera contratando directamente, a través de subcontratistas, son muchachitas entre 11 y 15 años las que metidos en unos sótanos, ¿no?, fabrican los zapatos con 10 centavos de dólar la hora. Claro, no falta nunca, y yo me lo he encontrado muchas veces, el cínico que es capaz de mirarme y decirme, pero si no fuera por mí que no tendrían ni siquiera esos 10 centavos. Bueno, ese es un argumento que me resulta absolutamente repulsivo, ¿no es cierto? Si es así como vamos a juzgar las cosas buenas, bueno, yo no tengo interés en dialogar con ese tipo de gente. Amén de que no siempre esos países fueron tan miserables, también se han convertido en miserables por razones de los mismos procesos económicos que se han impuesto desde Occidente. ¿Y qué significa para ese país? Poner inmediatamente un techo, un límite, el cual no pueden sobrepasar. Yo agradecería a todos que por favor apaguen los celulares, porque si no me cortan las ideas. Muchas gracias. Pone un límite que si por presión laboral, presión social, quieren mejorar las condiciones, hoy día la movilidad del capital es tan grande, bueno, que hacen sus maletas y bueno, irán a Sierra Leone, donde a lo mejor pueden pagar 7 centavos la hora. Entonces, eso no es ningún problema para esa gente. Quiero decir que hay empresas de estas que sí tienen plena conciencia, o sea, yo no quiero tirar todo en un solo saco, ¿no es cierto? Y las puedo nombrar algunas que realmente han asumido un rol de mucho mayor responsabilidad social, pero todavía predominan aquellas donde solo el interés principal es la acumulación. Esclavitud del siglo XXI. Esto es una cosa absolutamente increíble. Si yo les digo a ustedes que hoy día, siglo XXI, año 2006, 2007 ya, ¿no?, hoy hay más esclavos en el mundo que los que había antes de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Esto cuando lo digo a la gente se queda así, pero es así, efectivamente. Y de esos por lo menos 2/3 son niños. Y eso no es noticia, no aparece en ninguna parte. Más aún, si ustedes analizan, por ejemplo, la constitución de la Organización Mundial de Comercio, que se presume que es la institución orientadora, ¿no es cierto?, para el bien común del comercio, no hay una sola referencia al trabajo infantil. Y es más, cuando se quiso introducir una normativa relacionada con el trabajo infantil, Estados Unidos se opuso absolutamente. ¿Por qué? Porque eliminar el trabajo infantil es malo para el negocio. Y por último, si los niños están ahí, están para que los usen, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Pero eso no es noticia, eso no aparece en los diarios. Y son muchos millones hoy día en el mundo que están en esas condiciones. Encuentran ustedes trabajadores que llevan generaciones pagándole una deuda al dueño de la hacienda, ¿no es cierto?, deuda que no saben dónde se originó y que no la terminan de pagar nunca, de manera que quedan en esa situación de semiesclavitud por generaciones. El desarrollo tiene que ver con las personas y no con los objetos. Es tan frecuente eso de ver que, bueno, claro, aquí estamos mucho más desarrollados, porque tenemos más televisores por personas, más teléfonos celulares, en fin, y todo ese tipo de cosas. Siempre la idea de mostrar objetos, ¿no es cierto?, para mostrar que uno es más desarrollado. Bueno, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las personas? ¿No? El que tiene 3 teléfonos celulares es 3 veces más feliz que el que tiene uno o no tiene ninguno. O sea, ¿qué correlación se da? ¿No es cierto? Bueno, aquí para contestar esto,
lo primero que hay que destacar es que a nosotros nos han acostumbrado a responder a un par, 2 o 3 indicadores macroeconómicos que se consideran ya lo máximo. Empezando, por cierto, el Producto Interno Bruto, ¿no?, como indicador supremo. En el mismo diario donde me han hecho una entrevista hoy, casi todas las personas que son entrevistadas, todas están hablando del crecimiento económico, de cuánto creció España, de cuánto va a crecer y si es bueno o no es bueno, es el tema, ¿no es cierto? Bueno, aquí es donde entra nuestra propuesta del desarrollo a escala humana. El desarrollo a escala humana es un modo distinto de ver el mundo. Se sustenta en 3 pilares fundamentales. El de la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, como primera condición. La generación de niveles crecientes de autodependencia, esto se refiere a economías locales, economías regionales, lo pequeño, lo mediano. Y una articulación orgánica entre seres humanos, naturaleza y tecnología. Y estos pilares se sustentan en el protagonismo de las personas, es decir, las personas como sujetos y no como objetos. Si yo me hago la pregunta, aquí tengo distintos ejemplos de distintos países, ¿no es cierto?, de desarrollo, y yo me hago la pregunta, ¿cómo puedo determinar cuándo un proceso de desarrollo es mejor que otro? Como decía hace un momento, la costumbre que tenemos, ¿no es cierto?, es que nos van a mostrar esos indicadores macroeconómicos, y claro, la tendencia va a ser el que crece más es mejor que el que crece menos, ¿no es cierto? Pero sucede que ese indicador nos dice muy poco o casi nada. No nos dice cuál es la historia que hay detrás de ese indicador. Pero como a nosotros nos interesan las personas, nosotros diremos que es mejor aquel proceso de desarrollo en el cual mejora más la calidad de vida de las personas. La pregunta obvia que surge es, bueno, ¿y de qué depende la calidad de vida? Y nuestra respuesta es que la calidad de vida depende de las posibilidades que las personas tengan o no de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. Y aquí surge la pregunta evidente, bueno, ¿y cuáles son las necesidades humanas fundamentales y quién las determina? Aquí hay lo que yo considero un aporte importante de la teoría, en el sentido de que cuando se suele hablar de necesidades humanas, la tendencia de las personas es pensar que las necesidades tienden a ser infinitas, cambian permanentemente, son distintas en distintas culturas, son distintas para distintas personas, etc. Bueno, si eso fuese realmente así, tanto por razones metodológicas como epistemológicas, sería prácticamente imposible trabajar con el concepto de necesidades humanas porque cada caso sería un caso único. Y en la ciencia lo que buscamos son ciertos elementos que nos puedan llevar a algún tipo de generalización. Pero nuestro planteamiento es que ese supuesto es producto de un error conceptual. Y el error conceptual consiste en que no diferenciamos claramente lo que son necesidades humanas por un lado y lo que por otro lado son satisfactores de esas necesidades humanas y le llamamos a todo necesidades. Así decimos, por ejemplo, que alimentación, vivienda, abrigo son necesidades humanas. Bueno, ninguna de esas es una necesidad. Las 3 son satisfactores de una necesidad como la subsistencia. La subsistencia es la necesidad. El comer es lo que hago para subsistir. Es el satisfactor, ¿no? Si separamos entonces claramente el concepto de necesidad y de satisfactor, bueno, el cuadro se aclara meridianamente y nos permite a nosotros afirmar que las necesidades humanas fundamentales son pocas y clasificables. Y lo que podría sonar aún más audaz es nuestra propuesta de que las necesidades humanas fundamentales son invariantes. Han sido siempre las mismas, son las mismas en todas partes, para todas las culturas, en todos los periodos históricos y para todas las personas. Lo que cambia no son las necesidades, sino los satisfactores. Toda la dinámica que ocurre en torno a satisfacer o al modo de satisfacer esas necesidades. Y eso puede definir una cultura o puede definir una sociedad, qué tipo de satisfactores genera o no genera. Dicho eso, nosotros proponemos que las necesidades pueden clasificarse de 2 criterios, algo que ya adelantó Javier en la presentación. Un criterio ontológico o existencial en que distinguimos las necesidades del ser, del tener, del hacer y del estar.
y con un criterio axiológico de valores, la que llamamos las 9 necesidades humanas fundamentales: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Recorran el camino de estas necesidades y verán que efectivamente no hay nadie que diga, bueno, yo esta necesidad no la tengo. Es más, pues ustedes tendrán un perrito en la casa, un gato, ¿no? Y si recorren, también tienen necesidades. O sea, por lo menos los mamíferos superiores, ¿no? Parece que también se parecen a nosotros en las necesidades. No sé si los insectos la tendrán también, no hemos podido hasta hablar de diálogo, pero capaz que también. Bueno. Con estos dos criterios se da origen a esta matriz, que la llamamos la matriz de las necesidades humanas fundamentales, donde ustedes ven que esto es invariante. Eso es igual en todas partes. Lo que está en blanco, bueno, es lo que usted hace o no hace, o tiene o no tiene, para satisfacer cada una de esas necesidades. Y ahí está toda la dinámica. Y una de las funciones fundamentales de la sociedad, de la política, de la economía, es generar la posibilidad de satisfactores adecuados. Pero curiosamente la economía no se hace esta pregunta. De manera que lo que genera, por accidente puede que le apunte y si no, no. Aquí tienen ustedes un ejemplo, esto es simplemente una ilustración, pero para que ustedes puedan entender mejor. No van a alcanzar a leer, pero yo les voy a mostrar por lo menos una de estas necesidades. Estamos aquí reunidos en un centro que se dedica al conocimiento. En consecuencia, estamos todos aquí tratando de satisfacer nuestra necesidad de entendimiento. Estamos aquí para entender otra cosa, comprender otra cosa, etc. Veamos qué pasa con esa necesidad. ¿Qué significa el ser en relación a satisfacer la necesidad de entendimiento? El ser se refiere a los atributos, a las características que yo como persona necesito poseer para poder satisfacer mi necesidad de entendimiento. Ejemplo, si tengo conciencia crítica, receptividad, curiosidad, asombro, disciplina, racionalidad, si tengo esos atributos, bueno, me permiten satisfacer la necesidad de entendimiento. El tener es bastante más claro, solo que es muy importante aclarar aquí que en esta matriz no hay ningún objeto físico. Aquí no hay nada físico en esta matriz, ¿no? De manera que el tener no se refiere a objetos, sino que se refiere a derechos, instituciones, tradiciones, políticas, etc. En este caso, literatura, métodos, políticas educacionales, políticas comunicacionales. El hacer es, por cierto, la acción que tengo que hacer para entender. Investigar, estudiar, experimentar, educar, etc. Y el estar se refiere a los entornos, a los ámbitos, al medio ambiente en el cual estoy. Un campus, una academia, un centro de reunión, de reflexión, de discusión, de intercambio, en fin. Ahora bien, se trata entonces de encontrar los satisfactores adecuados. Y en la medida que nosotros empezamos a analizar el tema de los satisfactores, encontramos distintas categorías. La primera, que llamamos satisfactores violadores, que son aquellos satisfactores que por el modo en que pretenden satisfacer una necesidad terminan destruyendo esa misma necesidad e incluso otra. Por ejemplo, el armamentismo se inicia ¿para qué? Con fines de protección. Bueno, cruzado cierto umbral destruye la misma protección y destruye una cantidad de otras cosas. El exilio, del cual yo soy experto porque lo sufrí, también lo establece, ¿no es cierto?, una autoridad con fines de protección y sabemos cuál es el resultado final, qué pasa con esa supuesta protección. Los pseudo-satisfactores son aquellos que dan una falsa sensación de satisfacción. Es decir, el hombre que se siente que nadie lo quiere, que necesita que le hagan cariño, en fin, que le den afecto, y va a una casa de prostitución. Y cuando sale se siente más amargado que antes que entró. ¿No? O sea, no le sirvió de nada para satisfacer su necesidad de afecto. Los satisfactores inhibidores son aquellos que por el modo que satisfacen una necesidad inhiben la posibilidad de satisfacer otras necesidades. El caso típico, y aquí si hay papás y mamás
y abuelos y abuelitas, por lo menos hay un abuelo que es mi pariente que está ahí, ¿no? Un caso típico de satisfactor inhibidor es el padre, los padres sobreprotectores. Juanito, póngase otro pullover que hace mucho frío, no se suba a la bicicleta que se puede caer, bájese del árbol que es peligroso, no cruce la calle, no vaya a esto, Ese niño sobreprotegido es tanto bueno que le inhiben toda su posibilidad, ¿no es cierto?, de desarrollo más completo a través de participación, creación, libertad, etcétera, etcétera. Pero hay algo aquí, los satisfactores singulares son aquellos típicos de los programas de asistencia, tanto a niveles nacionales como internacionales, la gran mayoría de los casos, que buscan un problema y esa solución para ese problema. O sea, no tienen impacto en nada más, son totalmente neutros respecto del conjunto. Y por último, los más importantes, que son los que realmente en todos los programas debieran buscarse, tanto a niveles nacionales, locales como internacionales, son los satisfactores sinérgicos, que son aquellos que por el modo en que satisfacen una necesidad, simultáneamente contribuyen a la satisfacción de otras necesidades. Mi ejemplo predilecto es la lactancia materna. Si aquí está la cuna y ahí está el bebito adentro. Y llega la mamá, boom, y le encaja la botellita, ¿no? Mamadera le decimos nosotros, el biberón, no sé cómo le llaman ustedes, ¿no? Encaja el biberón. Ese es un satisfactor singular, como el que vimos hace un momento atrás, que solo le está satisfaciendo la subsistencia al bebé. Pero el acto de tomar al bebé, llevárselo al pecho, solo ese acto, no solo le satisface la subsistencia, sino que simultáneamente la protección, el afecto y la identidad. En un solo golpe, ¡pum!, 4 necesidades, con un solo movimiento. Y esto es importante porque en todos niveles y en todo orden de organismos y de situaciones es posible encontrar los satisfactores sinérgicos. Volviendo a los inhibidores, los que dan una falsa sensación de satisfacción, aquí yo no sé si voy a ofender a alguien, pero característico institución generadora de ese tipo de pseudo satisfactores es toda la industria de la publicidad. La publicidad consiste en que yo lo convenza a usted que este último jean que usted se va a poner va a volver loco a todos los hombres, ¿no? Y de convencerte a ti que el aftershave que va a poner las mujeres se te van a tirar al cuello, ¿no es cierto? Y claro, y eso consiste, ¿no es cierto?, en vender ilusiones, ¿no?, que puede ser muy legítimo en ciertos momentos, pero es peligroso cuando se exagera, porque a lo que termina llevando es a un innecesario, excesivo consumismo. Ahora bien, ¿han visto ustedes esa matriz? Y al entender que es una matriz, estamos diciendo que es un sistema, vale decir que cada uno de los elementos que están ahí están relacionados con todos los demás. Cualquier estímulo, cualquier impacto en uno de ellos tiene impacto en todo el resto, ¿no? Ese concepto nos permite redefinir una serie de conceptos fundamentales. El más importante de los cuales, y al único que me voy a referir, es el concepto de pobreza. En el desarrollo a escala humana nosotros no hablamos de pobreza, sino de pobrezas, en plural. Por la economía estamos acostumbrados a entender la pobreza nada más que como tema de subsistencia, insuficiente ingreso, insuficientes bienes, ¿no es cierto?, para subsistir. Pero podemos hablar de pobreza de protección por incremento de la violencia, terrorismo, pobreza de afecto por machismo, violencia intrafamiliar, discriminación de la mujer, discriminación de los niños, etc. Pobreza de entendimiento por aula autoritaria, esos sistemas que se dedican más a indoctrinar que verdaderamente a educar, son generadores de pobreza de entendimiento. Y así sucesivamente ustedes pueden recorrer la lista. Pobreza de identidad, por discriminación racial, política, religiosa, intolerancia, etcétera, exilio, que llevan a la gente, ¿no es cierto?, a situaciones de profunda crisis de identidad. Lo importante es que si entendemos
que cualquiera de nuestras necesidades profundamente insatisfecha es generadora de una pobreza, vamos a entender además que cada pobreza, si rebasa un límite de intensidad y de duración, genera patologías, enferma o mata. Uno no solo se muere porque no tenía con qué comer. Hay muchas maneras de morirse, incluso maneras no físicas que pueden ser más duras que las físicas. Si usted cae en un estado de profunda y total depresión, es una manera de estar muerto que puede ser mucho más dolorosa que estar en el cementerio, ¿no es cierto? Falta absoluta de afecto, soledad, puede llevar a la persona a su autoeliminación. Entonces, cualquiera de estas necesidades profundamente insatisfecha es generadora de pobreza y esa pobreza es generadora de patología. Pero lo más preocupante hoy, y para donde quiera que miremos en distintas direcciones del mundo, en las 4 direcciones cardinales, ¿no?, lo que encontramos más y más ya no son patologías individuales, sino patologías colectivas, donde de repente sociedades completas adoptan un comportamiento patológico. Y ese comportamiento patológico es producto de que la matriz de necesidades de esa sociedad está hecha a pedazos. Usted es un ciudadano en Gaza. ¿Qué pasa? Subsistencia, bueno, apenas tiene que comer, ¿no? Protección, en cualquier momento entra un bulldozer y le echa abajo a su casa, porque había que echarla abajo nomás. Porque a lo mejor usted es pariente de alguien que podría ser terrorista, ¿no? Afecto, bueno, ¿qué afecto genera uno en eso? Lo único que acumula es resentimiento y odio, ¿cierto? Entendimiento, bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Porque yo nací palestino? ¿O porque yo nací judío? ¿O porque yo nací en Kosovo? ¿O porque soy checheno? ¿Eso es suficiente como para que yo esté en estas condiciones? Y así sucesivamente. Usted tome ese caso y verá que la matriz de necesidades de Gaza está hecha a pedazos. La matriz en el Líbano está hecha a pedazos, en Chechenia está hecha a pedazos, en Kosovo, en donde quiera que ustedes vayan, ustedes ven que eso está absolutamente destruido. Y eso no se resuelve con conversaciones diplomáticas, ¿no? Eso se resuelve de manera mucho más profunda, ¿no? Y que solo se resuelve a través de un clic fundamental en que yo tengo que entender de que los otros seres humanos tienen el mismo derecho que yo a estar sobre la faz de esta tierra. Y mientras eso no ocurra, no hay nada que hacer. Bien. Tercero, el crecimiento, este es el difícil para mis colegas. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. Esto no tiene nada que ver directamente, pero me pareció bonito mostrarles esto en estudiantes universitarios en Inglaterra, que aquellos que se sienten con menos afecto valoran mucho más el dinero, y los que se sienten muy queridos no le dan mucha importancia al dinero. O sea, la relación entre dinero y amor es una relación inversa, una correlación inversa, ¿no? Aquí tienen ustedes otra cosa interesante, esto desde 1930 hasta el año 2003, este es el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita en Estados Unidos. Y este es el nivel de gente que se considera feliz. No ha variado absolutamente nada en 70 años. No importa el crecimiento. No incide en que la gente pueda ser más feliz. Bueno, lo que a nosotros nos han contado, ¿no es cierto?, que una economía es exitosa cuando crecen el ingreso y el consumo. Y el indicador es el PIB, el Producto Interno Bruto, sobre el cual se toman decisiones, se formulan políticas, etc. El PIB, ¿no es cierto?, una de las maneras de manifestarlo, ¿no es cierto?, es consumo más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Eso es el número mágico. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Si ustedes lo piensan, lo tienen todos los días en la prensa, lo tienen todos los días en la televisión, todo el mundo lo tiene metido adentro, el famoso PIB, ¿no es cierto? Y muy poca gente se ha dado cuenta de que es un indicador bastante absurdo. Desde luego tiene una característica que es extremadamente extraña, que da la impresión que quienes diseñaron el indicador cuando lo hicieron no sabía que había 4 operaciones aritméticas y conocían solamente una, que es la suma, ¿no es cierto? Porque en el PIB todo se suma, no hay nada que se reste.
Vale decir que un gigantesco accidente con 50 automóviles destruidos aquí en la carretera, ¿no es cierto?, es estupendo para el crecimiento, porque aumenta el consumo de servicios de mecánicos, servicios hospitalarios, ¿no es cierto?, etcétera, contribuye al crecimiento. Una gran epidemia, ¿no es cierto?, que la tercera parte de los madrileños, ¿no es cierto?, caigan en una epidemia, es decir, sería espectacular para el crecimiento económico de España. Absolutamente, el PIB crecería, pero de una manera espectacular. Entonces, eso la gente no recapacita, es muy absurdo, ¿no? Y sin embargo, bueno, continúa siendo el gran indicador de nuestra civilización. Nosotros, utilizando las matrices del desarrollo a escala humana, hace años atrás hicimos estudios en una cantidad de países, sobre todo países europeos, donde hicimos talleres con las matrices, que es una metodología en que no voy a entrar ahora, para ver en cada uno de esos países en qué grado la gente se sentía satisfecha, ¿no es cierto?, en términos de la matriz. Y en el proceso de estar haciendo esa investigación, que abarcaron 19 países, empezamos de repente a observar algo que no era lo que estábamos buscando. Pero en la ciencia suele ocurrir mucho que uno empieza una línea de investigación y a mitad de camino surge algo imprevisto que es más interesante que lo que uno quería buscar. Bueno, y se produce la bifurcación y uno se va por ahí. Empezamos a encontrar una especie de perfiles, ¿no?, de pobrezas en los países ricos, ¿no es cierto?, países muy ricos, donde hay una gran pobreza de afecto, una gran pobreza de identidad, y países pobres que a su vez con mucha riqueza. Entonces, bueno, eso nos llevó en algún momento a plantear esto que se llama hipótesis del umbral, que en el momento que la planteamos, que por cierto fue en Colombia, hace unos 15 años atrás, provocó el escándalo correspondiente. Porque la hipótesis dice que en toda sociedad parece haber un periodo en el cual el crecimiento económico, convencionalmente entendido, genera un mejoramiento de la calidad de vida. Pero solo hasta un cierto punto, el punto umbral, cruzado el cual, si hay más crecimiento, la calidad de vida tiende a deteriorarse. Bueno, esto fue un golpe al plexo, ¿no es cierto?, todo el escándalo. Pero como también ocurre, y esa cosa un poco mágica del mundo de la investigación y en la ciencia, de repente cuando surge una idea por allá, un señor, ¿no es cierto?, en un país por allá, sin haber tenido ningún contacto, en otra parte, en otro extremo del mundo, hay otro que en ese momento está empezando a trabajar la misma idea. Es como que en ciertos momentos se producen maduraciones para que en distintos lugares, ¿no es cierto?, se produzcan estas convergencias, estas sincronicidades. Y así fue porque 6 meses después de que nosotros planteamos esto en este simposio en Colombia, se publicó un paper de Herman Daly y John Cobb de la Universidad de Luisiana y de la Universidad de California, en que ellos habían diseñado un nuevo índice que se llamaba Index of Sustainable Economic Welfare, o sea, índice de bienestar económico sostenible, que al igual que el índice del PIB, que es un índice agregado de una serie de componentes, este es igual que el PIB, que tiene muchos elementos propios del PIB, pero con una diferencia, que tiene sumas y restas, ¿no? Todo lo que tiene un impacto negativo sobre la sociedad se resta. O sea, el costo de ese accidente de tránsito es un costo que se resta, no se suma. El costo de la polución, ¿no es cierto?, el costo de cualquier impacto negativo, incremento de enfermedades cardiovasculares, estrés, etcétera, se restan y los impactos positivos se suman. Y diseñaron este índice y se lo aplicaron a Estados Unidos para un periodo de 50 años. Este fue el original del paper publicado por ellos. Y cuando lo vimos quedamos muy fascinados, porque ustedes ven, aquí está el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita de Estados Unidos en esos 50 años, y este es el otro índice, y resulta que hasta 1970, 72 son perfectamente paralelos. Y realmente aquí continúa el crecimiento y aquí esto se empieza a ir para abajo. Y dijimos, mire, qué interesante, un ejemplo de la hipótesis de umbral, con una metodología cuantitativa, estadística. La nuestra había sido una metodología cualitativa. Y dijimos, bueno, qué bonito. Pero, claro, una golondrina no hace el verano, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasará en otros casos? El hecho es que empezamos a colaborar juntos y se formaron varios grupos en distintos países para hacer el mismo estudio,
Y los resultados fueron los siguientes. Ahí está de nuevo Estados Unidos, pero expresado en términos de índice, con el año 70 igual a 100. Este es Gran Bretaña, aquí tienen ustedes el crecimiento del Producto Interno, y este es el otro. Gran Bretaña es un colapso, es absolutamente un colapso, es brutal la caída, ¿no? Austria tiene el punto umbral por ahí por el año 80, ahí se estabiliza mientras el crecimiento sigue. Alemania en el año 80 tiene su punto umbral. Lo que ocurre aquí, en este pedazo, es producto de la reunificación de Alemania, o sea, estamos con un universo distinto a partir de ese momento que, por supuesto, ¿no es cierto?, produce otro impacto. Los Países Bajos, en el año 80, tienen su punto umbral. Suecia, en el año 82-83, tiene su punto umbral. El primer caso que se estudió de un país del sur fue Chile. Esto es producto de una tesis doctoral de una joven economista chilena, ¿no? Y demuestra que también Chile en el año 83-84 tiene su punto umbral. Este es Italia, que es un despelote, ¿no? Como son los italianos, y por eso son tan simpáticos, si no, ahí pasa cualquier cosa. ¿No? Australia, igual, por el año 85. Y este es de nuevo Estados Unidos, y le explico por qué de nuevo. Desde el momento que se empezó a aplicar este indicador, bueno, se generó una enorme polémica en el mundo de los economistas, algunos rechazándolo absolutamente de plano, otros haciendo críticas constructivas, unos decían que la metodología era falaz. Bueno, se fueron haciendo muchas sugerencias, y todas las que eran sugerencias que tenían sentido, ¿no es cierto?, fueron adoptadas para ir mejorando el índice. Y el índice ha mejorado al grado que ahora incluso cambió de nombre, ya no se llama Index of Sustainable Economic Welfare, sino que Genuine Progress Indicator, o sea, indicador de progreso genuino. Este es el resultado de Estados Unidos después de todas las correcciones que se hicieron, y se ve, bueno, que la tendencia en el fondo no cambió fundamentalmente. Y lo mismo en los otros países, varios de los que le mostré ya son el Genuine Progress Indicator, o sea, con la metodología corregida al máximo desde que se creó hace 15 años atrás. Aquí tienen ustedes un ejemplo, está en inglés, pero para darles una idea de las cosas que se suman y las cosas que se restan. ¿No es cierto? Consumo personal se suma, es decir, consumo público, inversiones, servicios públicos, con crecimiento, formación de capital, todo eso que es positivo también en el PIB, bueno, aquí también es positivo, solo que hay más cosas positivas que en el PIB, como por ejemplo el valor que se asigna al trabajo en el hogar, que en el PIB no aparece, no existe. El trabajo que hacen las mamás sencillamente no existe en la economía convencional, ¿no es cierto? Aquí sí se le asigna valor, y eso se suma al índice. Y lo que se resta son todos elementos, digamos, de impacto negativo, costos de la polución aérea, degradación de suelo, pérdida de bosque nativo, en fin, etc. Y eso es lo que genera entonces este índice. Bueno, hasta ahí se ha ido demostrando que hay más países, entre paréntesis. Otro país del tercer mundo que se estudió el año pasado es Tailandia, y Tailandia también ya cruzó su punto umbral. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta hipótesis? ¿Qué pasa con un país antes del punto umbral y después del punto umbral? Supongamos que tenemos un país que no ha llegado a su punto umbral y hay mucha pobreza. Es perfectamente legítimo decir que para resolver la pobreza se necesita más crecimiento económico. Si cruzó el umbral, más crecimiento económico ya no me va a resolver la pobreza. Solo la voy a resolver con políticas directamente orientadas hacia eso. ¿Por qué? Es muy fácil de entenderlo gráficamente. Imagínense ustedes que calculan ustedes el Producto Interno Bruto de Madrid, no España, de Madrid, cosa que es perfectamente calculable, ¿no? Tienen el PIB de Madrid y lo estudian por 20 años o 30 años, ¿no? Lo que van a observar ustedes a través del tiempo es que cada unidad adicional de peseta o de euro cada vez va teniendo un componente mayor que se dedica no a desarrollo, sino que a resolver problemas generados por el excesivo crecimiento.
Entonces hay que regir todo el sistema de transportes, ¿no es cierto?, con un costo brutal porque la ciudad creció demasiado. Hay que construir esta nueva vía elevada, ¿no es cierto?, porque si no el tránsito no da. Bueno, eso no es desarrollo, esos son costos, nosotros los llamamos costos defensivos en la economía ecológica, costos en que se incurre como resultado de un crecimiento excesivo. Si no se hubiese dado ese crecimiento, bueno, esos mismos fondos podrían haber ido a proyectos con mucho más impacto en el bien común. Yo estaba viendo fotos aéreas el otro día de lo que está pasando en Barcelona, en torno a Barcelona. Es realmente impresionante lo que está ocurriendo ahí. El costo que eso debe tener, ¿no es cierto? Y eso es producto de un crecimiento excesivo y en muchos casos desordenado. Bueno, esto sigue siendo un problema de debate, pero cada vez se ha ido aceptando más. Ustedes pueden entrar en Google, ¿no?, y poner estos índices y hay miles de páginas. O sea, es una cosa sobre la cual ya se ha escrito mucho y ya es una hipótesis que tiene mucho peso, ¿no?, a pesar de que todavía hay quienes, ¿no es cierto?, se oponen a ella. Pero para ilustrarlo más de que el crecimiento no necesariamente conlleva desarrollo, seleccioné aquí un caso muy interesante para ustedes, porque es un caso europeo. Cuando se creó la Unión Europea, hubo algunos países para los cuales fue más difícil integrarse porque no cumplían el nivel económico o los coeficientes dedicados a investigación y tecnología, etc. Y entre esos estaban, bueno, Irlanda, Portugal, Grecia, ¿cierto? Bueno, yo recuerdo de aquellos tiempos una portada del Economist, de la revista The Economist. Ireland, a hopeless case, o sea, un caso, bueno, sin esperanza. No tiene futuro nomás. Bueno, 20 años después, portada del Economist. The Irish Miracle, el milagro irlandés, ¿no es cierto? Claro, en Irlanda ocurrió algo, ¿no es cierto?, que no ocurrió en ningún país. Nunca en la historia de Europa un país en un periodo creció tanto como Irlanda. Irlanda se transformó en una potencia. Irlanda es el país que hay que emular, es un ejemplo, es una maravilla. Yo recuerdo cuando Ricardo Lagos, mi presidente, somos amigos de muchos años, llegó a Irlanda, quedó absolutamente fascinado, invitó a la presidenta de Irlanda que fuera a Chile y nos dijo, ven aquí, esto es lo que tenemos que hacer, en fin. Bueno, muy bien. Ahora, pero fíjense que eso está basado, como les he venido diciendo, en que me mostraron 2 o 3 indicadores nomás. Claro, y esos son espectaculares y con eso yo ya tengo que quedarme tranquilo. Pero cuando hay gente, ¿no es cierto?, molestosa, que quiere meterse un poquitito más y rajuñar un poco más, ¿no?, y esa gente las hay. Veamos qué pasa. El crecimiento sin precedentes de Irlanda, el cáncer célula. Aquí tienen ustedes, este es el periodo 93 al 2000 del crecimiento espectacular. El crecimiento más grande que ha visto un país en Europa. Claro, si yo le muestro eso, ya es suficiente para que queden impresionados. Y si les muestro esto, para que queden más impresionados. Desempleo. Durante los periodos de crecimiento cayó significativamente el desempleo. Si llego hasta ahí, bueno, es la maravilla de las maravillas, ¿no? Y efectivamente hay que emular, tenemos que hacer lo que hicieron los irlandeses. Pero ahora rajuñemos más. Incremento de horas de trabajo entre el 95 y el 2003. Está toda Europa, incluido Japón. Algunos han logrado ir disminuyendo, Irlanda está allá arriba. Satisfacción con la vida, ¿no? En el momento en que comienza el crecimiento que es ahí, está en ese nivel. Al terminar ha caído en un 50% el nivel de satisfacción de la gente. Y esto es espectacular. Aquí ven ustedes que de todo el crecimiento de Irlanda, el 90% se concentró en el decil más rico. Y los demás no solo no aumentaron su ingreso, sino que decrecieron su ingreso. Tienen menos de lo que tenían antes. Y todo se concentró ahí y un poquitito en el segundo decil. Y todos los demás para abajo. Es decir, una distribución del ingreso absolutamente desastrosa. El 90% se lo llevó el 10%. Y el 90% decreció.
Pobreza según niveles de edad. El año 94, entre adultos, había un 4% de pobres, hoy día hay un 12%. Entre 18 y 64 había un 5% de pobres, hoy día hay un 11%. De más de 65 años había un 3%, hay 18%. Y menores de 18 había un 9%, ahora hay un 14% de pobres. Causas de muerte en Irlanda, en todos los casos excepto en uno, aquí que son ataques cardíacos, en todos está por encima de la media de la Unión Europea. Aquí tienen ustedes un cuadro que muestra cómo una mejor distribución del ingreso tiene un impacto en la esperanza de vida. Como es habitual, bueno, Suecia está arriba en la cumbre y Irlanda está aquí abajo, el peor de todo. Suicidio masculino. Estos son los años de espectacular crecimiento en los suicidios. Y este me encanta. Consumo de alcohol entre el 89 y el 99. Casi todos los europeos se han puesto más sobrios. Están tomando menos. Estos son los irlandeses. Pasan chupando todo el día. Y no será porque están celebrando, yo creo que a lo mejor será para olvidar algo, ¿no es cierto? Aumento de enfermedad de los más pobres. Y por último, la confianza pública en las instituciones irlandesas. El Garda es el Parlamento, como ha caído en un 39%, la iglesia menos 50%, los supermercados menos 50%, el sistema legal menos 58%, servicios de salud menos 37%, medios de información menos 67% y el gobierno menos 67%. Bueno, ahí tienen ustedes un caso concreto, estudiado en universidades irlandesas, analizado por irlandeses y publicado por irlandeses. Este estudio no lo hice yo, lo hicieron los irlandeses, ¿no? El resultado de qué es lo que ocurre cuando uno escarba más allá de esos indicadores, ¿no?, con que nos agobian diariamente. Bueno, y paso hacia el final de mi presentación, estos dos postulados adicionales: que ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas, y la economía es un subsistema, etc. Aquí vale la pena destacar, quienes estudian economía, si ustedes toman la colección de todos los textos clásicos de teoría económica, ¿no?, y van al índice final, y en ninguna parte aparece la palabra ecosistema. La naturaleza no existe, no está en ninguna parte. No aparece el concepto de entropía, no aparece el concepto de termodinámica, bueno, todos elementos fundamentales sin los cuales una economía sencillamente no puede existir, pero están totalmente ausentes. Esto es la economía como se enseña, que es un sistema cerrado, ¿no es cierto?, de circulación de bienes entre empresas, familias, está el mercado, bueno, estos son los flujos, ¿no? Pero este es un sistema cerrado que curiosamente no tiene relación con ningún otro sistema, de ninguna otra parte. Lo que nosotros proponemos desde la economía ecológica es que el cuadro debiera ser este. Ahí está ese cuadro, pero este es un subsistema de uno mayor, que es la biosfera, ¿no es cierto?, que vive gracias a la energía solar, y por el otro lado, ¿no es cierto?, se mantiene por calor disipado, y en torno a ella están todos los distintos servicios ecosistémicos. Cualquiera, es decir, los procesos del carbono, la fijación de nitrógeno, la fotosíntesis, etc. Todos esquemas absolutamente fundamentales para que puedan funcionar los procesos, que se ignoran completamente en la enseñanza de la economía. El gran problema que tenemos, ¿no es cierto?, de la sustentabilidad, a mí me da entre irritación y risa muchas veces cuando tengo colegas míos todavía que siguen hablando de crecimiento sostenible, cuando obviamente ningún crecimiento puede ser sostenible. ¿Fíjate? Es decir, si uno observa la naturaleza, ¿no?, todo sistema vivo crece hasta un cierto punto en que detiene su crecimiento, pero no detiene su desarrollo. Todos los que estamos en esta sala dejamos de crecer hace rato, pero no hemos dejado de desarrollarnos. Y el desarrollo puede seguir ad infinito, pero el crecimiento no. ¿No es cierto? Lo único que crece indefinidamente es el cáncer y la imaginación de los economistas. Todo el resto, ¿no es cierto?, tiene su límite, ¿no? Bueno.
Uno de los indicadores más importantes que se ha desarrollado también en los últimos 15 años y que ha llegado a un altísimo nivel de sofisticación, no entro en la metodología, solamente se los muestro, es lo que se conoce como la huella ecológica. Y la huella ecológica es un modo de analizar la cantidad de área de tierra productiva ecológicamente necesaria para que una sociedad determinada satisfaga su demanda de recursos y desechos. Todo es reducible, ¿no es cierto? ¿Cuánta tierra era necesaria para producir esta chaqueta que yo era? Porque todo originalmente, ¿no es cierto?, viene de ahí. Y hay toda una metodología sumamente sofisticada que consiste en analizar más o menos 180 distintos componentes, ¿no es cierto?, para llegar al resultado. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que llamamos tierra energética, que es de donde sacamos todos los combustibles, ¿no es cierto? Tierra arable, etcétera, que es la que nos permite generar todas las comidas, ¿no? Tierras boscosas que nos permiten contribuir a la construcción, etcétera, etcétera, las maderas, en fin. O sea, de esa manera se va todo reduciendo a cuánta cantidad de tierra yo necesito para que esta sociedad satisfaga, ¿no es cierto?, su demanda y el tratamiento de sus desechos. Se han estudiado 170 países, o sea, prácticamente casi el 100%, porque los que quedan son muy insignificantes en cuanto a impacto a tamaño. Y el resultado es que si tomamos el globo terráqueo entero, conociendo la cantidad de población que tenemos, el resultado de este estudio muestra que cada persona tiene un presupuesto de 1.8 hectáreas, ¿no es cierto? Si no rebasamos el 1.8 per cápita, el ecosistema, es decir, la biosfera, se mantiene bien. Ahora, por cierto, no todos pueden estar dentro de eso, algunos están por debajo, otros están por arriba, y puede ser por razones climáticas y todo, o sea, todo es perfectamente justificable, pero como promedio, ¿no es cierto?, debiera dar eso. Resulta, sin embargo, que los estudios que se han hecho desde 1960 hasta el 2002, en este caso, y esto sigue, lo que nos demuestra esto representa nuestro planeta. Y a lo que hemos llegado, que en este momento, teniendo un planeta, estamos utilizando un planeta y cuarto, casi un planeta y un tercio. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, los productos o los recursos naturales renovables que yo extraigo de la naturaleza en 12 meses, la naturaleza se demora 16 meses, ¿no es cierto?, en restaurarlo. O dicho de otra manera, ¿no es cierto?, hemos dejado de vivir de los intereses y estamos empezando a comernos el capital. Y eso evidentemente no es sostenible en el largo plazo. Aquí tienen ustedes resultados de cosas que han ido con lo que ocurrió con las especies terrestres, como han caído, se han ido extinguiendo, solamente desde el año 70, ¿no? Caídas brutales. Especies de agua dulce, casi 50% han caído. Especies marinas. Aquí los últimos estudios, ustedes lo habrán oído, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en el mar, sobre todo por los sistemas de pesca de arrastre, que es absolutamente criminal, porque son redes gigantescas que arrastran todo lo que está en el fondo marino, o sea, no solo lo que les interesa pescar, ¿no? Lo que les interesa es alrededor del 10% de lo que extraen y el 90% se vuelve a tirar pero muerto, ¿no? De continuar eso, los análisis son que de aquí al año 2050 ya no hay más pescados, ya no hay más mar. Hay un gran desierto de agua y chao. Estos son ejemplos de algunos países, pero es interesante ver, por ejemplo, esta es la huella ecológica de Norteamérica. Nosotros hablábamos de 1.8 como el máximo, ellos están en casi 9. Europa está aquí, Europa del Este, y bueno, y África está ahí muy por detrás. Este es un cuadro interesante, estas son latitudes del mundo, aquí está el Ecuador. Esto es norte, esto es sur, y esto es las emisiones de carbono. Ven ustedes el paralelo 40 norte, que es donde está Estados Unidos, bueno, y buena parte de ustedes también. Y debo manifestarles con profunda satisfacción que yo vivo exactamente en el paralelo 40 sur, ahí. O sea, por lo menos yo soy inocente. Miren la acumulación.
En este momento, Estados Unidos produce al año per cápita, por persona, alrededor de 30 toneladas de CO2 por persona. Ustedes producen entre 7 y 12 toneladas por persona. América Latina, 2,5 toneladas por persona, y de ahí va para abajo. Esta es la acumulación en 50 años en Estados Unidos, 186.000 millones de toneladas. 186.000 millones de toneladas. Y no firman el Tratado de Kioto, porque en realidad no es ningún problema, ¿no? Aquí, ¿cierto? El otro indicador es uno que inventé yo hace años atrás y que me resultó bien interesante. En uno de mis libros de la economía descalza, yo en una parte planteaba que debiera haber un indicador, pero energético, ¿no? El problema, y a lo que yo me he dedicado bastantes años, todos los procesos económicos se analizan en términos monetarios, son flujos monetarios, ¿no es cierto? Y yo me he dedicado, y es extraordinariamente interesante, a analizar el mismo proceso, pero en términos energéticos. Entonces, bueno, entraron tantos euros por un lado y salieron tantos euros acá. Ahora lo que yo me pregunto, ¿cuánta energía entró por acá y cuánta energía salió por el otro lado? Con una ventaja, de que un euro o un dólar no es igual en todas partes. Un euro en España no es lo mismo que un euro en las Filipinas o en Chile, ¿no es cierto? Y un dólar igual o lo que sea. En cambio, un kilowatt es lo mismo en cualquier parte. No hay inflación de kilowatts, no hay depreciación de kilowatts, es lo mismo en todos lados, ¿no es cierto? O sea, es un tipo de análisis en ese sentido muy, muy fuerte. Entonces yo propuse que debiera haber un indicador que le puse de nombre ECOSON. La publicación fue en inglés originalmente, que es un acrónimo Ecological Person. Yo decía, el ECOSON debe ser la cantidad de energía de que una persona debe disponer para tener una vida digna. En vez de decir tiene que tener tantos pesos o tantos euros, tantas unidades energéticas para que usted viva dignamente, ¿no es cierto? Pero no sabía cómo calcularlo, o sea, lancé la idea nomás, no tenía idea cómo concretarla. Me dije entonces, es una excelente idea, o puede hacer que alguien la resuelva. Bueno, yo trabajo mucho con colegas míos, pero que son físicos cuánticos, porque otra de las locuras en que estoy metido, que no viene al caso ahora, es en los mensajes que desde la física cuántica debiera llegar a la economía y a las ciencias sociales. Pero ese es otro tema. Y llevo años trabajando muchas cosas con físicos, especialmente del Instituto Max Planck de München en Alemania. Tengo grandes amigos ahí. Y ahí hicieron este estudio que fue muy interesante. La pregunta fue la siguiente, la macro pregunta. ¿Cuánto resiste la biosfera en manipulación antrópica, en manipulación humana, medido en términos energéticos? ¿No es cierto? Todo lo que hacemos nosotros, bueno, genera energía. El movimiento que acabo de hacer, ustedes pueden medir, equivale a cuántas kilocalorías, ¿no es cierto? O sea, todo en el fondo es reducible a energía. Bueno, ¿cuánto aguanta de manipulación esta biosfera antes de que pierda su resiliencia, o puede entrar a conceptuar antes de que reviente la ola, por así decirlo, que es el momento de irreversibilidad, ¿cierto? Bueno, tomaron varios ecosistemas y fueron aplicándoles manipulación y midiendo la energía hasta que, ¡boom!, ya, resistió hasta aquí y ahí ya cae en un estado de irreversibilidad. Y después de haber estudiado una cantidad de ecosistemas, ¿no?, cuánto resistían, eso se extendió al globo y el resultado fue que el límite está en 14 gigajoule por kilómetro cuadrado por día, o en el otro extremo 0.16 watts por metro cuadrado por día. Bueno, esa fórmula les puede resultar complicada, pero el hecho es que la conclusión global fue que el límite en consecuencia que resiste la biosfera en manipulación energética equivale a 9 terawatts. Tera, el prefijo tera es 10 elevado a 12, o sea, es un 9 con 12 ceros, ¿no? Esos son 9 terawatts. Y 9 terawatts equivale al 20% de la energía social total que atraviesa los ecosistemas terrestres, ¿no? Ese es el límite. Si nos pasamos de eso, bueno, la biosfera empieza a cojear y empieza a generar una serie de problemas, algunos de los cuales estamos viviendo, como el cambio climático. Pues bien, si tenemos 9 terawatts de límite y 6 billones de habitantes, el resultado por persona es 1.5 kilowatt hora por día.
Ese es un ecozone. Si usted está en ese límite, usted es igual a un ecozone. ¿Qué ocurre entonces si yo empiezo a hacer, o sea, es 1.5 kWh por persona por día o 13.000 kWh por persona por año? Si yo tomo todos los países del mundo y los divido de acuerdo a su nivel de ingreso per cápita, tengo que todos los que tienen un ingreso menor de $1.000 son 390 millones de habitantes, pero esos 390 millones de habitantes son solo 13 millones de ecozones. O sea, esta gente que está muy por debajo del 1.5%. Aquí tenemos en este grupo 1.370 millones de personas, que son 274 millones de ecozones. También siguen estando por debajo. Aquí ya se acercan más. Aquí se cruza el límite. Y aquí tenemos 840 millones de personas que representan 1.600 millones de ecozones. O sea, ahí ya están pasados hacia arriba. Estos son 240 millones que representan 500 millones de ecozones. Y el último grupo, 760 millones de personas que representan 4.000 millones de ecozones. Estados Unidos, por cierto, como siempre, es el más glotón, ¿no? Y miren lo que pasa si comparamos a Estados Unidos con otros países. Estados Unidos en este momento tiene 300 millones de personas, pero representa 2.000 millones de ecozones. Eso significa que Estados Unidos es 9 veces más que la India, es 3 veces más que China, es 34 veces más que Indonesia, que es otro país de gran población, y es 20 veces más que Brasil. Ahora, si yo entro a una sala de clase y le pregunto a los estudiantes, dígame, ¿cuáles son los países superpoblados? Yo, señor, China, no, sí, la India. Bueno, no. El más superpoblado es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque contrario a lo que se supone en demografía, una persona no es igual a una persona igual a una persona. Una persona es el peso que tiene sobre la biosfera. El bebé que acaba de nacer en el Boston Central Hospital de Massachusetts no es lo mismo que el bebé que acaba de nacer en una choza en Sierra Leone. No porque probablemente el de allá sea rubiecito y el otro sea negro. No, porque el peso que va a tener el bebé de Massachusetts puede equivaler al peso que van a tener 20 bebés de Sierra Leone sobre su entorno, sobre la biosfera, ¿cierto? En consecuencia, esto induce a corregir la concepción demográfica y tiene mucho más sentido hacer una demografía basada en ecozones que en personas. En ese sentido, claro, control de natalidad, sí, pero control de natalidad de ecozones. Que saco, ¿no es cierto?, si los norteamericanos siguen creciendo felices, ¿no es cierto?, cuando son los que tienen la mayor carga. A lo mejor Estados Unidos necesita el condón más grande del universo, ¿no es cierto? Bueno, resultado de este análisis, nuestro presupuesto es obviamente de 6 billones de ecozones, pero resulta que en este momento estamos consumiendo 8 billones de ecozones. Resultado, estamos sobregirados en un 30%. La otra metodología de la huella ecológica, que es una metodología completamente distinta, nos lleva a que estamos sobregirados en un tercio, y esta nos lleva a que estamos sobregirados en un tercio. Estamos usando un planeta y un tercio en circunstancias que tenemos uno. Y aquí termino mi principio valórico de que ningún proceso de interés económico puede estar por sobre la reverencia por la vida. Bueno, esto estamos viendo cómo se viola en todos lados en este momento, ¿no es cierto? Lo único que está por encima, ¿no es cierto?, es el interés económico en todos lados. Y esto lo ilustro con esta bella fotografía. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esta fotografía con eso? Pero supongo que estarán de acuerdo que es una hermosa fotografía. Estos son los cisnes de cuello negro de mi tierra, de donde yo vivo, del paralelo 40 sur. Se dan solo ahí, ¿no? Son una maravilla. Bueno, esto es un gran humedal que rodea la ciudad de Valdivia, que se originó como producto del terremoto del 20 y 21 de mayo de 1960, que por si ustedes no lo saben, es el terremoto más violento registrado en la historia de la humanidad. Fue 9.8 en la escala de Richter, que tiene máximo 10. O sea, no fue terremoto, sino que fue cataclismo. Y entre otras cosas, enormes extensiones se hundieron 3, 4 y hasta 5 metros. Desaparecieron montes, surgieron islas, etc.
hubo que rehacer completamente la geografía del sur de Chile. Y este es un gran humedal que resultó de eso en 1960. Existe en el mundo una convención que se llama Convención Ramsar, en la cual están registrados los humedales del mundo, y los países que tienen esos humedales que se integran a la Fundación Ramsar se comprometen a proteger esos humedales. Los humedales son tremendamente importantes porque son los lugares donde hay la máxima biodiversidad. Y este en particular tiene, en muchos sentidos, es probablemente el humedal más importante del mundo, por la sencilla razón es que es el único que se conoce, que se ha podido estudiar desde que se originó. O sea, ver ahí todo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con los procesos naturales, qué especies surgen, cuáles se adaptan, de qué manera se adaptan. Es decir, es el laboratorio más maravilloso que uno podría soñarse, ¿no es cierto?, en materia de ecología y biología, etc. Bueno, les cuento toda esta historia, ¿no? Yo tengo mi lancha, salí a pasear, población promedio de estos bellos animalitos, 6.000, 7.000. Navega entre ellos, bueno, un sueño, un paraíso absoluto, aparte de todo el resto de la biodiversidad. ¿Por qué les cuento esto? Porque si yo los invito a que vayan ustedes allá ahora, no queda ninguno y es todo un gigantesco desierto de agua. ¿Por qué? Porque contra todas las evidencias, contra todas las recomendaciones, contra todas las observaciones, contra la opinión de la gran mayoría, ¿no es cierto?, se instaló ahí una de las más grandes plantas de celulosa del mundo que tira toda su porquería ahí y mató todo. Pero es desarrollo, pues. Te opones al progreso, ¿sí? ¿Tú no quieres que haya progreso? Ese es el argumento de esa gente, ¿no? La vida, toda la magia de la vida, de la belleza, ¿no es cierto?, de lo lúdico, de todo, no importa, no tiene ninguna importancia. Bueno, eso es con lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, yo creo que hemos llegado a un punto en que con absoluta honestidad podríamos exclamar como el poeta Juan Gelman, ¡hurra! Por fin ninguno es inocente. Somos todos culpables, así que empieza tú, yo, cada uno a hacer lo que tenemos que hacer. Y es la única manera de que podamos cambiar el rumbo para dejarle a los que vienen detrás de nosotros por lo menos un mundo que valga la pena de ser vivido y una vida que valga la pena. Muchas gracias.